Cuando Dios da una palabra, se cumplirá sí o sí. Porque Dios habla y las cosas pasan. No será en tu forma, ni será en tu tiempo, pero Dios lo hará. Esta palabra, una temporada. Quiero hacerte pensar en lo siguiente, que Dios, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, leemos la creación del mundo. En el primer capítulo de Génesis se habla de la creación del mundo. Dios, que puede todo, porque Dios puede todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios, que puede todo, pudo haber ocupado a los ángeles para hacer el mundo. Claro, los ángeles son eminentemente servidores. Esa es la principal función de los ángeles creados, son y están al servicio de Dios. Por lo tanto, pudo Dios haberles dado la tarea de crear el mundo, darle las instrucciones, el mapa, la agenda de trabajo y listo, tuvieran que haberlo hecho. O pudo Dios haber hecho un plan distinto, porque recuerde que Él todo lo puede. Pero me llama la atención que Dios, pudiendo usar cualquier forma que tenía a su mano, usó por excelencia lo que desata un poder increíble. Y Dios usó para la creación su propia boca. Dios usó la palabra para crear. Es decir, no son sus manos, no son los ángeles, no son otros mecanismos que pudo haberlo hecho, sino que usó su boca para crear. Dado que en su boca hay poder, porque su palabra es poder. Pero fue de manera intencional que Dios hizo esto. Déjeme leer solamente uno de los tantos versículos que habla y da testimonio de esto en Génesis capítulo 1, verso 9. Dijo también Dios, hablando, ordenando con su boca: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Es decir, Él le habló al desorden, al caos que había entre agua y tierra, y a su sola voz separó el agua de la tierra, y así se crearon los mares, y así se crearon los continentes, la tierra. A su voz Dios marcó un tiempo. A su voz Dios hizo las cosas. Por eso que tengo que llamar la atención en tu vida del poder de Dios en una palabra. Ha sido así desde el principio. Y si usted lee la Biblia, toda la Biblia está atravesada por el mismo principio. Dios hablando y con su palabra creando, con su palabra marcando, con su palabra inaugurando temporadas. Dios con su boca hace todo. Y esto ha sido por todas las Sagradas Escrituras. Y ahora quiero llamar la atención sobre tu vida de lo que significa esto. Porque te dije en principio el título de esta palabra, una temporada. Y vamos a ir a lo primero, una palabra. Cuando decimos una palabra estamos hablando de lo que Dios habla, ¿verdad? Ya lo dijimos hace unos minutos. Hay palabras que son individuales, es decir, Dios te habla de manera individual y personal. Esto corresponde al trato que Dios tiene personal con cada uno. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y como sabe que somos diferentes, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado, nos ha asignado una palabra. Pero así como existen palabras personales, individuales, también existe una palabra de Dios que es para todo un pueblo. En este caso hay palabra de Dios para todos manantiales. Dios ha trabajado así con manantiales. En el transcurso de los años nos ha dado palabras, una palabra específica para todo un pueblo, para todos nosotros. Y esas palabras marcan una temporada. Cada nueva temporada traerá una nueva palabra. ¿Sabe qué me indica esto? Y ahora sí voy entrando en terreno
un poco más profundo y también un poco más profético. Y entienda esto que le digo ahora. Una palabra o una temporada está gobernada por una palabra. Toda temporada está gobernada por una palabra de Dios. Vuelvo a Génesis. Cuando Dios habló, primero fue la palabra y luego fue la ejecución de esa palabra. Dios dijo, sepárense las aguas de lo seco, y entonces vino a crearse los mares y los continentes. Cuando Dios trae una palabra, esa palabra gobierna una temporada. Cuando Dios nos da una palabra a todo un pueblo, que es esta casa, que es Manantiales, esa palabra gobierna a esa temporada. Y déjame decirte algo, cuando Dios da una palabra, se cumplirá sí o sí. Porque Dios habla y las cosas pasan. No será en tu forma, ni será en tu tiempo, pero Dios lo hará. Solo déjame leer un versículo de los muchos que están contenidos en la Biblia que afirman esto que estoy diciendo para ti el día de hoy. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, en la parte primera del versículo dice, Dios siempre cumple sus promesas. Así que ahora se va a animar y le va a decir, si se atreve, al que tiene al lado y dígale, Dios siempre cumple sus promesas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, ojo, hemos pasado distintas temporadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya hemos pasado varias temporadas, especialmente los que amamos a Dios, los que somos parte de esta casa. Hemos vivido distintas temporadas. Y como te dije, cada temporada tuvo una palabra y cada temporada fue gobernada por una palabra. Bueno, debes entender algo en lo particular. La palabra que ya fue declarada en esa temporada que ya pasó, no muere. Voy por acá. Cuando se declaró una palabra en temporadas anteriores, esas palabras no mueren. Porque Dios construye sobre su propia palabra. En el libro de Génesis, Dios construyó sobre la palabra anterior. Y vino el segundo día, y vino el tercer día, y Dios pudo terminar haciendo al hombre porque había tierra seca, porque habían animales. O sea, Dios construye sobre las palabras que ya fueron declaradas. Por eso la palabra anterior, una palabra profética que marcó una temporada, no muere. Cuando Dios nos dijo a Manantiales, avivamiento, sépanlo que esa palabra nunca murió. Que seguimos viviendo y estamos construyendo sobre esa palabra. Cuando Dios nos habló de lo inimaginable, ¿sabe qué? Esa palabra no murió. Esa palabra seguirá trabajando en tu vida y a favor tuyo, y Dios construirá sobre aquello que ya nos dijo. Dios nos dijo expansión. Esa palabra no ha muerto. Esa palabra sigue en vigencia y Dios construirá sobre lo que ya Él mismo declaró. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Entonces nunca habrá pérdida en las temporadas anteriores. Nunca habrá pérdida en lo que Dios ya te dijo. Escúchame bien. Lo que Dios dijo hace un tiempo atrás se cumplió. Se cumplirá. Y se seguirá cumpliendo. Porque es palabra de Dios. Es lo práctico que significa esto. Que ya alguien tiene que abrazar esta palabra. Tú seguirás viviendo lo inimaginable. Tú seguirás en expansión. Tú y tu casa seguirá en avivamiento. Porque las palabras no mueren. ¿Qué significa en mi vida? Que debe generar expectativas por lo que vendrá. Hay una palabra que ya nos fue anunciada, que marcará la siguiente temporada a partir de nuestra convención internacional Manantiales, que es el año nuevo nuestro.
Y esta palabra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. Entonces, ¿sabe qué debe generar en ti? Expectativas y fe. Expectativa y fe de que viene una palabra maravillosa para tu vida. Segunda cosa que tengo que enseñarte, que es algo que hemos hablado harto tiempo atrás. La palabra se cree, se camina y se alcanza. Lo quise reducir porque esto es algo que hemos predicado muchas veces. La palabra se cree, se camina y se alcanza. Yo te dije hace un ratito, abraza esta palabra. Me gusta esta frase porque representa lo que debe ser para nosotros cuando Dios declara una palabra. Tú tienes que aprender a abrazar esa palabra. Que Dios diga restitución no significa que tú la vivas. La vivirás siempre y cuando tú lo creas. Lo vivirás siempre y cuando tú lo abraces. Es para todos la palabra, pero no todos viven la palabra porque no abrazan esa palabra. Por eso que te dije en este punto que una palabra se cree, se camina y se alcanza. Recuerda, primero es la palabra y luego viene la vida de esa palabra. Es decir, primero creo y luego veo. No como esa frase popular mal tomada que algunos dicen, ver para... No funciona en la fe. En la fe es creo, camino y veo. ¿Cómo es? Dice Hebreos en el capítulo 11, en el verso 33. Me encanta este versículo porque tiene una frase poderosa. Déjeme leer para ti todo el versículo, pero llamar la atención en una frase. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Diga conmigo, alcanzaron promesas. Entonces, las promesas, no porque estén dichas, se cumplirán. Alguien tiene que escuchar esto que te estoy diciendo. Que Dios te haya prometido algo, que Dios esté declarando restitución sobre tu vida, no significa que la vas a vivir. Y no porque Dios no quiere, Dios quiere, por eso lo está diciendo. Pero es que depende de ti alcanzar esa promesa. Entonces, la restitución que Dios traerá, que será maravillosa, tienes que alcanzarla. Lo que Dios hará contigo, tienes que alcanzarlo. ¿Y se alcanza cómo? Primero creyendo. Te dije, creer, caminar. Y por último se alcanza. Tú tienes que creer. No has visto nada. Capaz que estés en el peor momento para abrazar la palabra de restitución. Capaz que este sea la etapa más crítica de tu vida para creer una palabra así. Pero es que para alcanzar esa palabra, primero tienes que creerla. No sirve de nada para ti que estemos proclamando esta palabra, que Dios haya dicho esta palabra, que en la convención se derrame una unción sobrenatural como siempre lo es, pero tú no lo creas. Tienes que creer que Dios te puede restituir. Yo estoy creyendo, alguien está creyendo conmigo. Hay muchas cosas que aún no he resuelto. Hay muchos sueños que no pudimos alcanzar. Hay cosas inconclusas que son motivo de oración y carga en mi vida, en mi familia, con mi esposa. Pero decidí creer. Decidí creer. Dios no te puede restituir si no crees que Él puede hacerlo.
Recuerda, por fe alcanzaron promesas. Por fe alcanzarás tu palabra. Y tu palabra en la temporada que viene se llama restitución. ¿A alguien le falta algo aquí? ¿A alguien perdió algo aquí? ¿Alguien aquí hay cosas que no pudo resolver? ¿Alguien aquí esta mañana tiene asuntos pendientes? ¿Alguien aquí se le diluyó algo que tenía en su mano? ¿Alguien aquí está necesitando restitución? Yo estoy necesitando restitución. Y yo estoy seguro que tú también. Pero tienes que creer que Dios lo puede hacer. Y tercera cosa que tengo que enseñarte en relación a esta palabra, una temporada, es una palabra y un altar. Voy a pedirle a Pedro que me acompañe, por favor. Una palabra y un altar. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos que cada vez que vino una temporada nueva, siempre el hombre hizo un altar, adoró y puso sacrificio en ese altar. Siempre que Dios cumplió una palabra para un hombre, una familia, ese hombre hizo un altar, adoró y llevó sacrificio. Siempre que se marcó una nueva temporada, usted va a leer en la Biblia, siempre hubo un altar, adoración y sacrificio. Es que no puede ser de otra manera. Dios así trabaja con cada uno de nosotros. Déjame leer uno de los tantos altares que se levantaron. Había un momento crítico. Estaba sufriendo Israel un momento difícil. Ahí en 2 de Samuel capítulo 24, verso 18 en adelante dice: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová. ¿Qué cosa? En la era de Arauna Jebuseo subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, David ya era rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar, significa un terreno que tiene unas características especiales, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Había venido una enfermedad tan grave que estaba muriendo gente por causa de esto. Y David entendió que tenía que marcar un tiempo nuevo. Y Dios lo dijo: va a venir un tiempo de sanidad. Y él entendió, bueno, altar a Jehová, altar a Jehová. Tiene que venir un tiempo de restitución, porque gente había muerto, gente había perdido dinero por causa de la enfermedad, posesiones y todo lo que ustedes ya saben que pasa cuando viene algo de este tipo. Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Arauna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová. ¿Qué cosa? Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Manantiales, viene un tiempo nuevo. Familia, viene el tiempo de tu restitución. Y sabe, Dios nos está convocando, como lo hizo con David, a levantar altar. ¿Cuál es el altar, pastor? El altar que vamos a levantar son los días de convención.
Es santa convocatoria. Dios nos está convocando al altar. Es un altar de adoración, lo que significa que todo mi tiempo, mi esfuerzo están dedicados a estar con Dios. Por eso, familia, iglesia que me escucha, esos días, los días de convención, que son ¿cuáles? 20 al 23 de octubre. No hay otra agenda para Dios que tú no estés en el altar de adoración. Yo no tengo otra agenda. Yo estaré en el altar de adoración con mi casa y con mi familia. No hay otra cosa más importante. Cuando Él convoca un altar, no hay otra agenda. Pero además te dije que era altar de adoración y de sacrificio. Manantiales, cada vez que tiene esta convocatoria, ha entendido que debe levantar al Señor honra. Y nuestro sacrificio se llama fiesta de primicias. ¿Saben ustedes que la fiesta de las primicias tiene que ver con las cosechas? Y las cosechas marcan temporadas. Las cosechas me refiero del grano, del trigo y todo lo que se sembraba y cosechaba en esos años. ¿Por qué nosotros hacemos esta fiesta de las primicias? Primero, porque es un principio espiritual. Pero segundo, porque con esto damos gracias por la temporada que pasó. Porque la Biblia dice, dar gracias en todo tiempo. Pero al mismo tiempo estamos profetizando la temporada que vamos a abrazar. Yo y mi casa queremos abrazar restitución. Yo no sé tú, pero yo y mi casa queremos abrazar restitución. Dice Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al 4: cuando hayas sentado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, una nueva temporada, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Estamos por pisar una nueva tierra. Estamos por pisar una nueva temporada que se llama restitución. Y cuando la pisemos, tendremos que levantar altar, manantiales. Tendremos que levantar altar delante de Dios. Pastor, ¿qué es las primicias? Las primicias es una ofrenda especial, como cada ofrenda, por supuesto, voluntaria, pero que contiene toda la gratitud de mi temporada anterior y contiene toda mi fe de lo que quiero abrazar en la siguiente temporada. Proverbios lo enseña muy bien. Déjame leerte Proverbios 3 del 9 al 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y hay promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A mí me gusta leer a veces otras versiones, que es la misma Biblia traducido original, con sinónimos. Mire lo que dice la versión internacional: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Pero pastor, yo no tengo riquezas. Es que la Biblia está diciendo aquí que lo honres con lo mejor que tienes y con lo mejor que puedes. Y la promesa es: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La traducción del lenguaje actual es todavía más osada. Mira lo que dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Primicias significa lo primero y lo mejor. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Manantiales, tenemos santa convocatoria. Nadie puede dejar de estar.
Nadie puede perderse este tiempo maravilloso en nuestra convención internacional. Una palabra, una temporada. Y habrá altar de adoración, porque terminaremos el día domingo trayendo nuestras primicias delante del Señor. Todos estamos convocados para estar. Todas las familias manantiales, no solo los de casa, sino también todas las hijas de esta casa, que han nacido de esta casa y que son parte de esta familia, vendrán para estar. Ahora, honrar a Jehová también significa, ¿sabe qué? No solo estar aquí, sino que estar aquí y además poner mi casa a disposición para hospedar. Honra a Jehová con tus bienes. Tú tienes una casa, tienes una cama, tienes algo que puedes compartir con un hermano que necesita un hospedaje. Aun cuando tu casa sea sencilla y aun cuando no tengas grandes recursos. No se trata de lujo ni se trata de que tengas que tener manjares. Se trata de un principio espiritual. Y la Biblia dice que algunos, sin entenderlo y sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Me impresionó, el pastor David me contaba, pastor, vino una familia que estaba en una situación complicada, nueva, y ellos se atrevieron y dijeron, queremos hospedar, nunca hemos vivido esto. Él estaba sin trabajo. Cuando él se inscribió, el mismo día lo llamaron de un trabajo. Es que cuando usted hospeda, activa un principio de bendición en su casa. Por eso es altar, por eso es santa convocatoria, por eso el Señor se va a mover de la manera que se va a mover. Viene restitución a tu vida, vienen tiempos maravillosos. No escuche ni ponga atención en lo que se está anunciando en la economía de lo que vendrá, porque la economía está diciendo que el próximo año a Chile viene recesión. ¿Alguien escuchó esa noticia o no? Porque también las noticias nos están diciendo que estamos entrando en una etapa complicada, en crisis. ¿Ha escuchado esas noticias o no? ¿Ha escuchado que muy probablemente la guerra de Rusia con Ucrania se extienda por mucho más tiempo, que no se detenga, sino que se siga aumentando? Y eso, por lo tanto, tiene efectos sobre nosotros. El mundo está sufriendo, las noticias son devastadoras, pero nosotros estamos bajo una palabra. Y la palabra de Dios está por sobre las noticias del mundo. La palabra de Dios no está condicionado a un momento y a una ciudad, ni a un gobernante. Su palabra gobierna. Su palabra gobierna. Póngase de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Y si quieres acompañarme en esta oración, repite después de mí. Señor Jesús, necesito tu restitución. Hay cosas que aún no alcancé. Hay cosas que perdí. Hay sueños que aún no realicé. Tengo cosas pendientes en mi vida. Mira lo que está pasando en mi economía. Mira lo que está pasando en mi familia. Mira lo que está pasando en mi salud. Señor, yo quiero abrazar la palabra y la temporada que viene. Hoy decido creer. Renuncio al miedo, al temor que las noticias y el mundo han traído. Decido creer en tu palabra, que a pesar de todo lo que está pasando, yo viviré restitución, restitución.
restitución. Abrazo esta palabra en el nombre de Jesús. Abrazo esta palabra en el nombre de Jesús. Abrazo mi restitución en el nombre de Jesús. Por un momento quiero que se detenga y piense qué es lo que está pendiente en su vida, qué es lo que no pudo todavía realizar, qué es eso que perdió. Quiero que lo ponga allí en su mente por un momento, y mientras está sonando la adoración, quiero que comiences a hacer este ejercicio de fe y digas así: yo abrazo mi restitución. Mientras esté sonando la adoración, usted va a decir: yo abrazo mi restitución. Y si te animas a nombrar lo que está pendiente, lo que no pudo ser, lo perdido, hazlo. Y aprovecha este momento y diga: yo abrazo mi restitución en esta área de mi vida. Vamos, anímense, vaya más lejos con su fe. Vamos, rompa.